La jueza de la Dana asegura que el gobierno de Mazón actuó el día de la tragedia con literalmente una grosera negligencia. Citará a declarar a la alcaldesa de Valencia y a 15 alcaldes más afectados por la Dana. En estos 6 meses yo creo que ha habido 2 procesos paralelos, ¿no? Por un lado, la reconstrucción, con todos los obstáculos, los inconvenientes, la impotencia que van sintiendo un montón de ciudadanos y de empresas, etcétera, que bueno, pues están reivindicando que las ayudas no llegan en el nivel suficiente o con la rapidez suficiente, ni hemos sabido más de algunos planes a los que se dio mucho bombo, como el famoso plan Gampan-Pols, etcétera, y que no sabemos en qué punto están, o por lo menos los vecinos no consideran que estén donde debería estar, ¿no? Y paralelamente lo que hemos visto y hemos ido leyendo y comprobando son los autos de la jueza Nuria Ruiz Tobarra del juzgado número 3 de Catarroja, que creo que ha ido acumulando autos absolutamente contundentes y claros y diáfanos sobre las responsabilidades que incurrieron en esa jornada del 29 de octubre, quiénes son los responsables, ha despejado muchísimas dudas y en ese sentido yo todavía no entiendo cómo el señor Mazón todavía se atreve a querer encabezar la reconstrucción sin asumir la menor responsabilidad política. Las judiciales ya las veremos. Que las responsabilidades eran y competencias de la Generalitat y que incluso el propio texto del mensaje era erróneo. Usted, sin embargo, hace una descripción donde vuelca únicamente las responsabilidades en el gobierno central. Dice que Sánchez estaba en la India, que es cierto, estaba de viaje oficial en la India, Teresa Rivera está en su destino de Bruselas, y decía que algunos incluso llegaron tarde de comer. Le quería preguntar a qué hora de comer llegó el señor Mazón y si está todo su horario de esa tarde crítica absolutamente claro. Pues mire, el señor Mazón esa tarde, que no es miembro del CECOPI, es decir, los miembros del CECOPI, básicamente los responsables del Estado, no acudieron, se conectaron virtualmente y no aportaron ninguna de la información que ustedes relatan en ese programa, porque no la tendrían. Digo yo que si la tuviesen, lo hubiesen contado. Hizo esa tarde al menos 16 llamadas. Que yo respeto a esta jueza y el trabajo sin duda magnífico que está desarrollando, como también respeto a los demás jueces en las demás causas que están afectando en España, incluido al presidente del gobierno, pero cuando los que he escuchado en este programa, en concreto Pilar Bernabé, oye hablar de los otros jueces, pues en ese caso no tiene el mismo respeto. Yo respeto a todos. Señor Barrachina, es verdad que dice que el gobierno de la Generalitat y el PP valenciano respeta tanto a todas las víctimas. Inmediatamente mañana tendría que dar orden a su grupo parlamentario para que acepten en la comisión de investigación parlamentaria que comparezcan las víctimas. Él lo ha dicho. Las víctimas siempre tienen que ser escuchadas. Luego yo le pido coherencia a este señor, en principio, por el día de hoy. Ahora bien, yo creo que los intentos de decir que Pedro Sánchez es el responsable, que los de la AEMET son los responsables, son unos intentos, a mi juicio, completamente disparatados, que no conducen a ningún sitio porque son inverosímiles y son increíbles. El tema le ha faltado también sumarse a la exigencia que planteaba Baldoví de exigir a este señor que rectifique, y lo planteaba la representante de la Asociación de Víctimas, y pida disculpas por el disparate que ha soltado, que insisto, yo creo que no es simplemente un gesto de inhumanidad, sino más allá. Y por último, los avisos de la AEMET o de la Confederación Hidrográfica o de cualquier otro organismo no pronostican la magnitud en vidas humanas que tiene una catástrofe. Pero que hubo avisos, insisto, está en el documental y está en los autos judiciales. Y Emilio Argüeso, número 2 de emergencias en ese momento, a las 14:44, fue cuando avisó por WhatsApp: esto está a punto de colapsar. Bueno. Y esto es así. Y seguimos sin saber por qué esa alerta, quién asume la responsabilidad de por qué nos envió antes, que es lo que la jueza ha dicho taxativamente, pudieron salvarse vidas humanas. Ha tomado declaración a un técnico de la Generalitat que ha declarado que la consellera Salomé Paradas pidió que no se mandara la alerta hasta que ella mismo lo ordenase.
Todo este testimonio ha relatado que esa instrucción de la entonces responsable de la emergencia de no enviar ningún mensaje sin su supervisión se repitió además en varias ocasiones. Y eso parece que entra en contradicción con lo declarado por la propia Salomé Pradas cuando dijo aquí ante la jueza que había confiado en los técnicos en todo momento. El técnico que ha declarado hoy además también ha contado que se redactaron 2 textos para ese mensaje, que no sabe muy bien por qué se cambió uno por otro, y que desde que se decidió activar este mecanismo para avisar a la población hasta que finalmente se envió, dice recordar que pasó al menos 1 hora. Recordemos que ese mensaje llegaba a los móviles de la población a las 8:11, un mensaje que la jueza en autos anteriores ya ha calificado de erróneo en su contenido y tardío, porque a esas horas ya se habían producido la mayoría de las muertes. Joan, la jueza de Catarroja ha emitido varios autos en este tiempo. Ha dejado meridianamente claro que la responsabilidad es del gobierno autonómico, que tenía las competencias, y ha imputado a 2 miembros del equipo de Mazón. Sí, en efecto, como venimos contando desde hace ya meses, esas 2 personas son, por un lado, la consellera máxima responsable de las emergencias, Salomé Pradas, y su número 2, el secretario autonómico, Emilio Argüeso. La jueza, en esos autos que describes también tan contundentes, también intenta dejar claro de manera repetida cuál es la causa que tiene entre manos, para que no lo olviden, sobre todo, tampoco ninguna de las partes. Lo que se está investigando son 228 muertes y también las lesiones físicas y las secuelas psicológicas que padecen, sobre todo, los familiares de las víctimas. Estamos, por tanto, ante una investigación penal por 228 homicidios imprudentes y lesiones imprudentes. Después de que por aquí, por la Ciudad de la Justicia, hayan pasado en todos estos meses ya más de 250 testigos, la mayoría familiares de esas víctimas, que han contado con relatos desgarradores cómo fallecieron estas personas, la jueza también tiene claro que muchas de esas personas perdieron la vida cuando estaban en sus casas, en las plantas bajas, cuando bajaron a los garajes a sacar los coches, como en otras tantas ocasiones, o cuando estaban simplemente en la vía pública. Dice la jueza en uno de los autos de finales de abril que los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí, siempre que alguien hubiera avisado a tiempo. Y como dices, la jueza tiene claro que la responsabilidad de esa protección a la población era la Generalitat, porque así lo tienen encomendado desde el Estatuto de Autonomía, que lo cita, hasta la Ley Autonómica de Protección Civil. Pero obviamente no se puede imputar a una administración por homicidios y por lesiones. Y la jueza pues pone el foco con los 2 máximos responsables, con nombres y apellidos, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. A partir de ese momento, que ya tenemos claro la causa, establecer la causa-efecto, lo que se está tratando de investigar la jueza en esta causa es qué pasó en esas horas previas a la que se produjeran todas esas muertes. ¿Qué pasó en ese CECOPI que ha descrito de manera muy gráfica, como por ejemplo una burbuja donde se parecía que estaban todos aislados del exterior, o donde estas autoridades tuvieron una pasividad manifiesta? La línea argumental de estos 2 imputados hasta ahora, y también la defendida por la Generalitat, ha sido ese supuesto apagón informativo por parte de las agencias estatales, especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no alertó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo, por donde finalmente vino toda el agua. Pero es que la jueza también pone en cuestión este relato, porque dice en uno de los autos a principios de marzo que había sobrada información que llegaba en tiempo real. Dice incluso que ya no es el problema de dónde venía esa información, si de los organismos estatales o de los autonómicos. Recordemos esas casi 20.000 llamadas al 112. El problema para la jueza, dice en uno de los autos, es que ante esa información o bien se ignoró o bien no se comprendió el alcance por parte de quienes tenían la responsabilidad de proteger a la población. Por cierto, que de esa responsabilidad, en uno de los últimos autos, la jueza también exime a los alcaldes, que dice tampoco recibieron la información oportuna. Por último, Joan, aunque ha señalado al Ejecutivo Autonómico como responsable, la jueza no ha imputado al presidente Carlos Mazón, tampoco a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Sí, en efecto, aquí podemos observar un poco la línea de actuación de la jueza, que se podría interpretar desde el fondo y desde la forma del asunto. En el caso de la delegada del Gobierno va al fondo del asunto, es decir, la emergencia siempre fue autonómica, nunca pasó de ese nivel 2, ni el Estado ni siquiera la comunidad autónoma pidió esa declaración de emergencia nacional. Incluso en uno de los autos, en varios autos también, dice que no era necesaria la declaración de una emergencia nacional para alertar a la población
y que pudiera haber podido adoptar algunas medidas de autoprotección. Por tanto, mantiene esa condición de testigo para la delegada del Gobierno. En el caso de Mazón, realmente estamos hablando de la forma de la causa, y esa forma se llama aforamiento. El presidente de la comunidad solamente puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que ya al principio de todo este proceso, cuando se presentaron, no sé si recordáis, aquellas primeras querellas y denuncias contra él y otros cargos, ya decidió el TSJ, de acuerdo con la Fiscalía, no imputar al presidente, pero dejaba abierta la puerta a que si al finalizar esta fase de instrucción en la que estamos se hallaban indicios en sentido contrario, indicios contra el presidente, sí se pudiera iniciar esa investigación. La jueza de Catarroja tiene muy claro esa línea roja y podemos recordar que ha rechazado numerosas peticiones de algunas partes para investigar las llamadas, los movimientos de Carlos Mazón, las imágenes de las cámaras de seguridad, los movimientos incluso de los escoltas, de los choferes. No quiere investigar nada relacionado con el presidente Mazón. Y si Mazón tiene alguna responsabilidad en la gestión previa de toda esta crisis, por acción o por omisión, si Mazón también está relacionado o no con el envío de ese mensaje masivo a la población, es algo que determinará al final de la instrucción esta jueza de Catarroja, una instrucción que ayer mismo decía que no está agotada, y respondía así a una de las partes que pedía imputar ya al presidente Mazón por no haber decretado esa solicitud de emergencia nacional, como por ejemplo sí que hizo en la medianoche del pasado 28 de abril, cuando, recordemos, se produjo el apagón. La prevención, pero es muy importante porque ha comparecido aquí un conseller, un cargo público, que ha dicho cosas que son acientíficas, ¿no? Entonces, o es por cinismo o es por desconocimiento. Y diré 4 cosas muy brevemente. Una la has dicho tú, Xavi, las alertas de la EMET no son 180 litros, es a partir de 180 litros. Que el Consejo no sepa eso me resulta preocupante. Las cañas, hasta los ingenieros de hidráulica más prestigiosos de este país dicen: si las cañas entorpecen un puente, es mejor subir el puente que cortar las cañas. Es una especie invasora contra la que no se puede hacer absolutamente nada. No estaban vigilando ningún cauce. El barranco del Pollo, desde el momento de la alerta, es responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Y por último, sobre las carreteras, con las que no hicieron absolutamente nada y dejaron como ratoneras a decenas de personas que acabaron muriendo. El plan especial ante riesgos de inundación de la propia Generalitat Valenciana, hecha por Zaplana, página 89. La responsabilidad es de la Generalitat. Las demás. Es curioso, pero el señor Feijóo, que lleva más de 6 meses intentando averiguar dónde estuvo Mazón el día de La Habana, exigió saber lo que pasó con el corte de suministro en 24 horas. Es sorprendente. No, es sorprendente. Es sorprendente porque él solo tenía que manejar 2 datos, Mazón y el Ventorro. Pero los expertos que están estudiando millones de datos y que efectivamente tardarán un tiempo en llegar a la verdad de lo sucedido, tenían que decirle a él ya, exigía ya, que le dijeran qué había pasado. Pero claro, él no podía esperar. Y entonces, como no podía esperar, pues parece que volvió a asesorarse por el primo de Rajoy. No ha ocurrido hace 5 años, ha ocurrido hace pocos meses, señor Feijóo. Suba aquí y diga si de verdad el 30 de octubre, cuando usted estuvo en Valencia y afirmó que había estado en contacto permanente con el presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, durante el día de la Dana, y que sabía perfectamente, porque estaba informado, lo que había ocurrido, ¿cómo es posible que cuando entregó el registro de llamadas el señor Mazón no hubiera ninguna llamada con usted? No hace falta que me responda, que yo creo que ya todos lo hemos pillado. Señoría.